Saludos y bienvenidos nuevamente a su programa Capilla de Fe. Les habla el pastor Charles González de la Asociación de Georgia Cumberland. Antes de que abramos la palabra de Dios, me gustaría invitarles para que juntos podamos orar. Oremos. Padre, nuevamente te pedimos que tu Santo Espíritu pueda moverse en nuestro medio y que al abrir tu palabra podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión, viajé a unas cavernas subterráneas. Mientras estuvimos en la parte profunda de estas cavernas, todo estaba oscuro. Y llegaba un momento en que el guía turístico apagaba las luces. Y fue en ese momento que traté de poner mi mano frente a mi cara para ver si podía ver algo. La puse frente a mi cara, pero no podía ver nada. Todo estaba oscuro. Es de esa forma que yo puedo imaginarme que es lo más cercano el pensar en estar ciego. Y es por eso que hoy debemos agradecer por el don de poder ver y estar agradecidos a Dios por ese maravilloso don que es la vista. Quisiera que lean conmigo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículos 46 al 52, que lee de la siguiente forma. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús realizaba su último viaje a Jerusalén. El entusiasmo popular iba acrecentando, aumentando a medida que pasaban las aldeas y ciudades. A tal punto que cuando llegaron a la capital se había transformado en todo una entrada triunfal. Jesús marchaba cerca de las cercanías de Jericó. Le seguían sus discípulos y también una gran multitud. Pero Bartimeo, que era el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino y estaba mendigando. Mirando este hecho superficialmente y sin conocer el encuentro inmediato con Jesús, pareciera que no presentara sino uno de los muchos casos de personas necesitadas, de desdichados, para los cuales los hombres más felices no tenían una palabra de ánimo, una palabra de aliento, un gesto de amor. Pero para nosotros, Bartimeo ha venido a ser todo un símbolo, un ciego. Fácil es imaginar el hecho que implica estar ciego, privado del privilegio de ver, condenado a andar en las tinieblas y a tientas. Ahí estaba, frente a la multitud, junto al camino mendigando. ¿Qué drama se escondía tras la vida de este hombre? ¿Qué drama podía cubrir esa vida de este ciego? Mientras los demás entraban y salían de la populosa ciudad, Bartimeo tal vez muchas veces había pedido una cooperación, una limosna de parte de ellos. Y probablemente ellos le habían dado mezquinamente.
Estaba imposibilitado. No podía valerse por sí mismo. Incapaz, sentado junto al camino. Sin poder andar, sin poder participar de la alegría y del movimiento de los demás, Bartimeo se encontraba junto al camino. Pobre, sentado, ahí estaba junto al camino. He aquí un símbolo del hombre en este siglo XXI. El símbolo de aquel hombre que moral y espiritualmente ha decaído. Y yo quisiera imaginar que este símbolo verdaderamente nos recuerda a este ciego que estaba al lado del camino. Hay hombres y mujeres hoy en pleno siglo XXI que pudiendo ver no ven, pudiendo vivir no viven, pudiendo marchar en justicia y bien, prefieren estar sentados junto al camino mendigando. El libro de Apocalipsis describe el estado moral y espiritual del hombre con las siguientes palabras. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Esa es la vista de un hombre o mujer que no tiene vista espiritual. Pobre, ciego, desnudo, junto al camino, mendigando. De igual forma que Bartimeo se encontraba en el camino, de esta misma forma encontramos personas hoy en el siglo XXI, hombres y mujeres ciegos mendigando en el camino. Pero qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios porque ha mandado a su Hijo Jesús para que verdaderamente nosotros tengamos luz y podamos ver. El mismo Señor Jesús dijo que Él era la luz de este mundo. Él ha venido para que tú, para que yo podamos ver. El texto es clave. El texto dice que el hombre se encuentra ciego, se encuentra pobre y se encuentra también desnudo. ¿Cuántos hoy en día se encuentran al lado del camino de la verdadera vida, mendigando igual forma que lo hacía Bartimeo, sufriendo lo indecible ante el anhelo de ver y marchar, pero imposibilitados de hacerlo por las flaquezas y males que los agobian? No pueden ver, están ciegos, no pueden sacar un grito de auxilio. Recuerdo una historia que leí hace un tiempo atrás. Es la historia de un barco llamado el Centroamérica. Este barco se encontraba en tinieblas, estaba oscuro, estaba estropeado, corría el peligro de hundirse. De alguna forma pudieron contactarse y luego de unos minutos estaba otro barco a la par del Centroamérica. El capitán de este barco auxiliador dijo al capitán del Centroamérica, es el momento de pasar la gente del barco Centroamérica a este otro barco. Pero el capitán del barco Centroamérica dijo, no vamos a hacerlo, está muy oscuro, vamos a esperar a que amanezca. El capitán del barco auxiliador le dijo al capitán del Centroamérica, no hay tiempo, hay que hacerlo ya. Aun cuando está oscuro, podemos hacerlo. Mas, sin embargo, el capitán del barco Centroamérica no quiso. Hora y media más tarde, el barco Centroamérica estaba hundiéndose con todos sus pasajeros y tripulantes. Jesús pasaba por el camino y Bartimeo se encontraba en desesperación. Se encontraba en tinieblas y él sabía que era el único momento que él tenía
para poder clamar y pedir ayuda. Quiero que vean conmigo, por favor, en San Marcos, el capítulo 10, versículos 47 y 48. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El hombre de nuestra historia oyó un día el murmullo creciente de una multitud que se acercaba, voces de júbilo que lo hacían inquirir en el estado que él se encontraba. La reacción de Bartimeo fue rápida. Oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre no le era desconocido. Jesús el Nazareno, él había escuchado acerca de él había escuchado acerca de sus hechos prodigiosos, de su compasión sin límites. ¿Qué segundo habrá sido aquel en que se agolparon en la mente todos aquellos pensamientos que Bartimeo recordaba al escuchar este nombre? Jesús el Nazareno. Pero también todo el sentimiento de su desgracia y todas las ansias de esperanzas de curación y felicidad. No vaciló ni un momento, ni un instante, aún en ese estado en que estaba cuando escuchó el nombre de Jesús de Nazaret. Él clamó y eso fue lo que él pidió: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos de los que seguían a Jesús, que tenían la vista, se ofendieron al escuchar que Bartimeo daba voces. Pensaban que esos gritos no entonaban con el ambiente y que quizás podrían molestar al maestro, que el maestro no tendría tiempo de detenerse para atender los gritos y las necesidades de este mendigo. Pero no, él daba mayores voces. Aun cuando quisieron callarle, él dio voces más altas y clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo habría de callar? Jesús estaba pasando por ese lado. Jesús estaba pasando por mismo frente de él. ¿Cómo él podía callar? Si él callaba, ¿le sanarían aquellos que le estaban tratando de callar? No. Entonces él tuvo que clamar y decir: Señor Jesús, no pases de largo. Mira que aquí hay otro que te quiere servir. Mira que aquí hay otro que te ama, que te necesita. Bartimeo dio esas voces. Bartimeo clamó a Jesús. Pero yo quisiera en este momento transportar esa historia a nuestros días. La escena a nuestros días en pleno siglo XXI. Podemos ver entonces a personas que se encuentran también postrados ante el camino de la vida, ciegos, imposibilitados, debido a la ceguera espiritual, debido a los problemas que acosan sus vidas, debido a la carga de dolores, debido también al materialismo y al vicio que los ha despojado del vigor y de la salud. Puedo imaginarme esas personas clamando y pidiendo también ayuda a Jesús. Pero saben, en algunos momentos tenemos la oportunidad de ver a Jesús pasar, oír de Él, pero a veces nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos, no queremos escuchar. Conozco personas que han escuchado acerca de Jesús,
Han escuchado que Jesús es el Salvador del mundo. Han escuchado que Jesús vino a este mundo a morir por ellos. Mas, sin embargo, llega un momento que no quieren abrir sus ojos. Prefieren continuar en oscuridad. Qué imposible es escuchar y seguir al Señor Jesús. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo en este momento, escucha la voz de Jesús, escucha el murmullo de esa gente. Te encuentras tú postrado, imposibilitado ante los problemas de tu vida. Tienes tu problema en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Joven que me escuchas, tienes problemas en la escuela, con tus amigos. Escucha el murmullo de la gente que viene y clama que Jesús está pasando. Tienes que acercarte a Jesús, tienes que clamar a Jesús, tienes que pedirle ayuda a Jesús. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es reconocer nuestra necesidad. Necesitamos de Jesús. Es necesario sentir nuestras necesidades y poderlas exponer ante Jesús. Debemos también clamar a Él. De igual forma que lo hizo el ciego Bartimeo, nosotros necesitamos clamar a Jesús. Es en ese momento de angustia, es en ese momento de dolor, es en ese momento cuando tú sientes que para ti no hay esperanza, que necesitas escuchar el clamor de aquellas personas que proclaman el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret está pasando también en nuestros días frente a nuestras casas, está pasando por nuestros hogares, está pasando tan cerca de nuestros corazones que nosotros necesitamos pedirle que Él nos ayude. Es necesario no perder la oportunidad. Necesitamos acercarnos a Jesús, necesitamos agarrar esa oportunidad como que si fuera la última oportunidad que nosotros tenemos. Hoy es el día de la salvación, hoy es el momento adecuado. Tú que me estás escuchando, necesitas no dejar pasar la oportunidad. Necesitas escuchar la voz de Dios. Necesitas creer en la voz de Dios. Pero también necesitas obedecer la palabra de nuestro Dios. Tú necesitas clamar por ayuda. Necesitas reconocer tu necesidad. Necesitas acercarte al Salvador. Tú necesitas pedir la ayuda de nuestro amante Salvador. Es necesario que no le dejes ir. Es necesario que no dejes pasar la oportunidad. Mi pregunta es, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante el clamor de Bartimeo? ¿Será que Jesús se hizo el que no escuchaba? ¿Será que Jesús pensó en continuar su camino? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? La Escritura nos dice que Jesús se detuvo. Jesús se puso ahí detenido ante ese tiempo, el tiempo de Bartimeo. Bartimeo clamaba y daba voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la palabra dice que Jesús se detuvo. Al principio Bartimeo era el que estaba al lado, detenido, sin poder moverse. Pero ahora es Jesús quien se detiene en el camino. Es Jesús que queda detenido, escuchando el clamor de este hombre, de este ciego llamado Bartimeo. Pero Bartimeo tenía ideas diferentes. Ahora Bartimeo pensaba, ¿será que él se detendrá? ¿Será que él se detendrá por mí? Yo sé que se detuvo ante el príncipe porque era un joven rico. Sé que se paró también ante Zaqueo y le dijo que iría a su casa, pero Zaqueo era un hombre rico también. Pero ¿qué en cuanto a mí? Yo soy un hombre ciego, un hombre pobre, un hombre desdichado. ¿Se detendrá por mí? Yo quiero que vean en la Escritura lo que sucedió. Y vamos a ver ahí, en el versículo número 52 de San Marcos, el capítulo 10. Y Jesús le dijo:
ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tenemos a un Dios maravilloso. Jesús, el Hijo de Dios, que un día dejó su trono de gloria para descender a este mundo que se encontraba en oscuridad, porque Él quería venir también a darte luz a ti y a mí. Bartimeo se acercó con timidez, pero como vimos en el verso anterior, aquellos que estaban con Jesús, aquellos que estaban más cerca de Jesús, tuvieron la oportunidad de animar a Bartimeo. Y ellos le motivaron para que se acercase a Jesús. ¿Saben una cosa? Yo doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Porque un día Él vino a caminar en estos caminos polvorientos. Un día Él vino a caminar en la ciudad donde yo me encontraba. Y Él me dio la vista. Y yo doy gloria y honra al nombre de Dios por Cristo Jesús. Porque en un momento Él me encontró y Él me pudo dar la luz. Él pudo abrir mis ojos. En un momento cuando yo clamaba de igual forma que el salmista, clamaba al Señor. Y como dice la Escritura, el Señor se inclinó ahí a escuchar al salmista, a escuchar su clamor. Y el salmista dice, Él me sacó del lodo cenagoso y puso mi pie sobre roca firme. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de amor al cual yo quiero presentarte en este momento. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para que tú pudieras tener la oportunidad de abrir tus ojos, de poder ver de igual forma que Bartimeo. Y saben, en un momento hubieron personas que me animaron a ir a Jesús. Hubieron personas que me animaron para que yo me acercara. Y fue en ese momento que no perdí la oportunidad y me acerqué al Señor Jesús, quien me dio la vista espiritual. Y desde ese momento yo sigo a Jesús. Yo puedo decir, yo te sigo, Jesús, porque tú me has dado la vista. Y de igual forma, aquellos que hemos sido alcanzados por el Señor Jesús, aquellos que hemos sido transformados por su gracia, por su amor, aquellos que hemos recibido la vista, debemos de animar a otros para que ellos también puedan ir a Cristo Jesús, para que ellos también puedan seguir al maravilloso Jesús. Bartimeo no se hizo esperar. Bartimeo, escuchando que pasaba por ahí el Señor Jesús, vino a Jesús. Y saben, Jesús le hizo la pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo pidió lo que él necesitaba. Algunas veces he visto personas que se acercan a Jesús, pero pidiendo cosas materiales. Bartimeo, dice la Escritura, dejó su capa y fue a donde estaba Jesús. Mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué tú estás dispuesto a dejar para seguir a Jesús? ¿Qué tú estás dispuesto para seguir al Señor Jesús? Al dador de la vida, al dador de la luz. Bartimeo dice, dejó su capa y vino a donde estaba el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo pudo contestar, Señor, que recobre la vista. Bartimeo, saben, vino pidiendo recobrar la vista. El Señor Jesús escuchó su clamor. El Señor Jesús concedió su deseo, pero no solamente le hizo ver, no solamente le otorgó la vista, sino que también el Señor Jesús en ese momento le estaba salvando. Es un milagro en la vida de Bartimeo. No solo el hecho de poder ver, sino el hecho también de obtener la salvación. Nosotros podemos también animar a otros. Tú que me escuchas, tú que eres miembro de la iglesia,
tiene la oportunidad de ir a otros y decirle a otros lo maravilloso que es el Señor Jesús. Tú puedes contarle a otro la maravilla que Dios hizo en tu vida. Tú puedes decir a otros lo maravilloso que es caminar con Jesús. Bartimeo, dice la Escritura, dejó su capa, se acercó a Jesús y cuando estuvo frente a Jesús le dijo que recobre la vista. El Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No solamente recobró la vista, sino también él pudo ser salvado en ese mismo momento. Yo me alegro porque Jesús todavía en pleno siglo XXI está en el negocio de salvar almas. Pero Él quiere que tú y yo podamos ser sus instrumentos para poder hacer la obra que Él nos ha encomendado. Yo quiero que busquen, por favor, o que lean conmigo en San Mateo, el capítulo 5, versículos 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi querido hermano que me ves, déjame decirte que Jesús te ha llamado a ti para que tú seas luz en la vida de otras personas. Imagínate el cuadro maravilloso de Bartimeo. Antes en tinieblas, ahora ve. Antes desdichado, ahora con mucha dicha. Antes sin seguir a Jesús, ahora siguiendo a Jesús. ¿Quieres tú en tu corazón también hacer lo mismo que hizo Bartimeo? Sigue a Jesús. Quiero orar contigo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por las decisiones que personas están tomando en este momento. Queremos agradecerte para que tú puedas ayudarles, para que tú puedas guiarles. Oh Dios, sabemos que tú quieres hacer un milagro en sus vidas y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios ha hecho una transformación en tu vida, yo te pido que tú puedas acercarte más a Él, que Él te bendecirá.